Hola amigos del YouTube, mi nombre es Eliana Yulexi Alcibar Zambrano, pertenezco a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, paralelo sexto semestre de Ingeniería en Sistemas, perteneciente a la asignatura Redes 2. Hoy en día les voy a dar a conocer el tema sobre los cableados estructurados, sus respectivos elementos. Como primer elemento tenemos lo que es el cable estructurado horizontal. Se denomina cableado horizontal al conjunto de cables y conectores que van desde el armario de distribución hasta las rosetas del puesto de trabajo. La topología siempre es en estrella. También el cableado estructurado se extiende desde el armario de telecomunicaciones hasta una estación de trabajo. Es muy dificultoso reemplazar el cableado horizontal, por lo tanto es vital importancia que se considere en todos los servicios de telecomunicaciones al diseñar este cableado, antes de comenzar con él. El cableado horizontal incorpora al sistema el cableado que se extiende desde las salidas del área de trabajo hasta las telecomunicaciones principales. También es el sistema de cableados de telecomunicaciones que se extienden desde el área de trabajo hasta un cuarto de telecomunicaciones viceversa. Incluye conectores de salida de telecomunicaciones que se extienden hacia el área de trabajo o el medio de transmisión empleada para cubrir la distancia hasta el armario de terminaciones mecánicas o conexión cruzada horizontal. Ustedes se preguntarán, ¿qué es conexión cruzada? Son los elementos usados para terminar y administrar circuitos de comunicación. Se emplean cables desde un puente de interconexión que existen los cables como comúnmente fibra óptica y lo que es el cobre. El término horizontal se emplea típicamente el cable en esta parte, lo que es el cableado que se instala horizontalmente a lo largo del piso o del techo. Como vemos aquí una imagen, la podemos observar. Aquí tenemos un servidor que reparte la información o conexión hacia cada uno de sus ordenadores. Tenemos un interruptor, sus respectivas entradas con sus respectivas salidas. Lo que vemos es lo que es un diagrama de un cable estructurado. Aquí podemos observar otra imagen sobre lo que es el cable estructurado horizontal. Aquí tenemos lo que es el equipo, sus cables de conexiones, sus interconexiones horizontales, la salida del trabajo y lo que es su ordenador. Podemos observar las conexiones. Ya. Lo que es el backbone. A esta palabra backbone también se la conoce como un cableado vertical. Es decir, es el sistema de conexión entre los distintos cuartos de telecomunicaciones hasta un cuarto principal de comunicaciones. La palabra backbone se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Están compuestas de un gran número de routers comerciales o gubernamentales. A este conecta los cuartos de telecomunicaciones a un cuarto de telecomunicaciones. También se usa para conectar distintas plantas de un edificio. Es también el encargado de conectar para las telecomunicaciones que disponga de algún edificio. Conectar varios a cuartos de telecomunicaciones se utiliza para conectar distintas plantas de un mismo edificio. Entre los distintos cuartos de comunicaciones hasta el cuarto de comunicación principal. Esto no incluye interconexión vertical entre los pisos de edificio. Tenemos aquí una imagen en la cual podemos observar lo que es la conexión backbone o vertical, también conocida, se la conoce así. Tenemos unos routers, la conexión backbone, unos hubs y sus respectivos ordenadores. Aquí tenemos señalado con rojo lo que es el cableado vertical o el backbone, como podemos observar en la imagen puesta ahí.
Tenemos como siguiente punto lo que es el área de trabajo. El área de trabajo es el punto donde se determina el cableado o se conectan los terminales tanto telefónicos como informáticos. Es decir, es importante tomar en cuenta los efectos de los adaptadores y los equipos empleados en el área de trabajo antes de diseñar el cableado para evitar una degradación del rendimiento del sistema de cableado de telecomunicaciones. Se extiende desde una salida de telecomunicaciones hasta la estación de trabajo. El cableado del área de trabajo está diseñado para ser relativamente simple de interconectar, de tal manera que ésta pueda ser removida, cambiada de lugar, colocar una nueva muy fácilmente. Se extiende desde la toma de conectores de telecomunicaciones o el final del sistema del cableado horizontal. Los componentes de este elemento de conexión de los equipos terminales hasta las rosetas de salidas de un cable horizontal. Es decir, en sí lo que es el área de trabajo es el lugar donde se encuentra el personal de trabajo trabajando en computadoras, impresoras, etc. Es el área de trabajo, generalmente no es permanente y debe ser fácil de cambiar. La señal está directamente relacionada con las distancias que recorre la señal y el tipo de cable que se utiliza. Tenemos aquí una imagen en la cual tenemos unos dispositivos, como vemos una computadora, internet, tenemos lo que es la impresora conectadas a sus energías con sus respectivas conexiones o cables. Como vemos aquí otro gráfico en el cual nos muestra sus dispositivos en su energía y su interruptor. Tenemos como siguiente punto lo que es el cuarto de telecomunicaciones, que ya lo acabamos de ver. El cuarto de telecomunicaciones, que todos se preguntarán, ¿qué es un cuarto de telecomunicaciones? Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de un equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones. El espacio del cuarto de comunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. Debe ser capaz de albergar equipos de telecomunicaciones, terminaciones de cables y cableados de interconexión asociados. Es decir, cómo es el diseño de estos cuartos de telecomunicaciones. Para esto se debe considerar además la de voz, datos, la incorporación de otros sistemas de información del edificio, tales como televisión por cable, alarma, seguridad, audios y otros sistemas de telecomunicaciones. Todo edificio debe contar con al menos un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipo. No hay algún límite máximo en la cantidad de cuartos de telecomunicaciones que puedan haber en un edificio. El diseño de depende de qué tamaño sea el edificio, el espacio en el cual el piso va a servir, las necesidades de los ocupantes, los servicios de telecomunicaciones a utilizarse. En la cantidad debe de tener un mínimo de un cuarto de telecomunicaciones por edificio. Consideraciones del diseño de cuarto de telecomunicaciones. Aquí vemos una imagen de lo que es los cuartos de telecomunicaciones. Aquí tenemos otra imagen, el cual nos muestra lo que son los cuartos de telecomunicaciones. Como siguiente punto tenemos acometida. ¿Qué se entiende por acometida? Acometida es la parte de la instalación eléctrica que se construye desde las redes públicas de distribución hasta las instalaciones del usuario. Como podemos observar, tenemos el siguiente gráfico, lo que pueden ser las conexiones de una acometida en un cable estructurado. En esta parte también se mencionan algunos componentes, en el cuales son los puntos de alimentación,
los conductores, los ductos, el tablero general de acometidas, el interruptor general y los armarios de medidores. Aquí tenemos lo que son los tipos de acometida. Dice que como primer punto tenemos lo que son las áreas. Desde redes áreas de baja tensión de la acometida podrá ser áreas para cargar instaladas iguales o menores de 35 kilowatts. Los subterráneos desde las redes subterráneas de baja tensión, la acometida siempre será subterránea para cargas mayores a 35 kilowatts y menores a 225. Desde las redes de área, la acometida siempre será subterránea. Se consideran especiales las acometidas a servidores temporales provisionales de la obra. Tenemos algunos puntos sobre lo que son que debemos considerar al mínimo estos tipos de acometidas. Tenemos los conductores de las acometidas, la caja para instalar los medidores de equipo de medición, la tubería para la acometida y la caja de interruptores automáticos y la línea y el electrodo de puestos a tierra. Gracias.